software, ¿vale? Cuando hablamos de software, principalmente hablamos de 4 rangos o de 4 conceptos. Podemos hablar aplicaciones. Aplicación normal tipo Word, Excel, etcétera, aplicación de escritorio en un PC o en un Mac o en un ordenador que nos instalamos una aplicación que tiene un ejecutable y que tú te instalas y que reside y que se ejecuta en ella. Eso es aplicación. Cuando hablamos de lo que trabajamos a nivel de web, esos son webs, ¿vale? Son aplicaciones web. Es una página web, una web, ¿vale? Que es con unos lenguajes distintos y que es de un lenguaje interpretado que necesitamos de un navegador para que tenga visión y que tenga sentido. Cuando hablamos de aplicaciones de móviles, se llaman app, ¿vale? Las apps son las aplicaciones que nos instalamos en los móviles y que tienen que estar pues en una App Store, la de Google, la de Apple, la que sea, ¿vale? Y en el caso de los móviles hay un híbrido que llamamos web app, que bueno, que es cuando hacemos a través de una app nativa, vemos una web que va sobre servidor. Diferencias entre esto, aunque lo iremos viendo más adelante a lo largo de todo el mundo digital. Una aplicación tiene como una cáscara, es una aplicación que también se llama nativa porque se instala, ¿vale? en nuestro ordenador. Y lo que tiene es como una cáscara que ya está ahí. Y lo que puede hacer como mucho es peticiones a una base de datos, a un servidor, para extraer información. Sin embargo, una web pide todo. No tienes nada tú, sino que pides toda la información. Y cada vez te bajas y te dan todo, ¿vale? Te dan la cáscara y te dan el contenido, ¿vale? Una web necesita estar conectado para que tengas información y que tengas visualización, ¿vale? 2 conceptos también que tenemos que tener. Cuando hablamos de nativo es que nos instalamos, cuando hablamos de web necesito conexión para que eso tenga sentido. Si profundizamos un poquito más en web, os vais a encontrar 3 conceptos que son vitales que manejéis, ¿vale? Pero al dedillo. Uno es HTML. HTML es conocido como el lenguaje de programación. Realmente no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de etiquetado, pero es como se pintan las páginas web. Es como indicamos en etiquetas que una página web se debe pintar para que el navegador, que es el interpretador, de ahí que sea un lenguaje interpretado, sepa cómo pintarlo, ¿vale? Estructuras. CSS es la hoja de estilos, es cómo puedo modificar y poner cosas de forma bonita, ¿vale? Con unos estilos propios y demás. Eso es la hoja de estilos, CSS. Y cuando quiero dotar a nivel de cliente, que es el navegador, que es el cliente, y no es el servidor, es el cliente de cierta programación, ¿vale? Se llama JS, que es JavaScript, que es un pseudo lenguaje de programación que puede hacer pequeñas cosas a nivel de cliente, pero no se puede abusar de él, ni se abusa de él, y en muchas ocasiones está bastante penalizado y solo se utiliza para pequeñas cosas, porque a nivel de cliente podría saltar ciertas barreras de seguridad que rompan la integridad de datos o que saquen información del usuario, etcétera, etcétera. Pero estos 3 conceptos se utilizan: HTML, CSS y JavaScript o JS, ¿vale? Conceptos que tendréis siempre en mente en todo el mundo digital. Si profundizamos un poquito más, hemos hablado de servidor y cliente, cliente como navegador, ¿vale? El servidor, ¿cómo se programa en el servidor? Se programa a través de lenguajes de programación, ¿vale? PHP, .NET, C++, Java, el que queramos, ¿vale? Estos realmente son los que hacen unos lenguajes que pintan lo que se tiene que hacer, las funcionalidades que tiene que hacer el usuario o la aplicación, no el usuario, perdón, y que pueda sacar información y almacenar información de base de datos. Estos son lenguajes de programación, ¿vale? Esto es scripting, que bueno, son más sencillos que otros, pero bueno, un lenguaje y es quizás el más conocido. Ahora también está Python, etcétera, etcétera, pero este es el más conocido. Este lenguaje
lo que hace es extraer información, procesa información y ¿cómo la pinta? La pinta con el HTML, con el JS y con el CSS. Este resultado es lo que se envía al navegador. El navegador, con toda esa información, sabe cómo pintarlo, ¿vale? Y es como se lo muestra al usuario. Que ese es el concepto que ya vimos antes, ¿vale? Es nuestro navegador pide la URL, sé dónde está, me da la IP, se la pido, obtengo toda la información y la preproceso con ese lenguaje de programación que sea, construyo el HTML con el JavaScript, con la hoja de estilos, se la doy al navegador que la pinta. Este lo que tiene es una foto de cuando hizo la petición, o sea, cuando salió la información de aquí, ¿vale? Pero la información, una vez que sale, esto es como un periódico. Una vez que tú imprimes la página, tienes aquí una visión estática de esa página. Si ha cambiado algo, tú no la ves hasta que no lo refrescas, hasta que no haces actualizar esa página, que es cuando lanzas una nueva petición que hace todo el flujo y te da otra vez la información, ¿vale? Concepto que también es muy importante que conozcáis, es que lo que veis en pantalla es una visión estática, ¿vale? Que para hacer alguna interacción con el servidor hay que actualizar o hay que enviar datos o hay que actualizar datos o hay que hacer una interacción con ella. Que si no, eso que estáis viendo es una foto, como si fuese una imagen estática en ese momento. ¿Vale? Otro punto. El tema de seguridad, bueno, es muy amplio. Aquí simplemente vemos ciertos aspectos. Que sepáis que es un firewall, que es simplemente una estructura de control que se pone entre los servidores y la gente que intenta acceder a esos servidores, que es como un muro que permite ciertas reglas. Los servidores, los ordenadores, trabajan con un concepto que se llama puerto. Puertos son como identificadores o como llavecitas para acceder, ¿vale? El HTTP, ese que hemos visto antes, no seguro, es el puerto 80. El de la seguridad, el HTTPS, es el puerto 443. Si quieres hacer un telnet, es el puerto 23. Un telnet es abrir una consola para poder escribir algo en el servidor. ¿Vale? Identificarte, entrar y escribir algo. Si la consola telnet la quieres segura, que se llama SSH, es el puerto 22. O sea, simplemente son como llavecitas. ¿Vale? Pues, ¿qué se hace? Se coloca un concepto que es software o un hardware, hay de dos tipos, que se llama firewall, que ahí es donde tú defines. ¿Y ahí qué puedes definir? Puedes decir, en este servidor solo quiero dejar abierto el puerto 80 y el 443. Es decir, solo quiero recibir peticiones de web, que me quieran ver páginas web. Luego, cualquier otra petición que llegue de intentar acceder al servidor es rechazada. Para eso sirve. ¿Vale? Los antivirus es muy conocido y los conocéis perfectamente. ¿Vale? Servidor web ya lo conocéis, base de datos públicos, servidor FTP. Servidor FTP, que también lo oiréis bastante por ahí, simplemente es entrar al servidor de las carpetas a nivel de carpetas. Es como para poder cambiar ficheros. Es un protocolo de transferencia de ficheros. ¿Vale? Es muy arcaico, muy antiguo. Esta versión no tiene seguridad. Existen ya nuevas que son el SFTP. Aquí, como veis, los informáticos no nos rompemos mucho la cabeza. Está el protocolo normal y el seguro, que es colocarle una S o por delante o por detrás para identificar que es security, ¿vale? Bueno, y entonces simplemente el FTP es cómo accedes al servidor, pero a nivel de carpetas, ¿vale? Para dejar o intercambiar ficheros o coger o lo que sea, simplemente un poco. Todos los otros temas de seguridad, hacking, etcétera, se traduce casi todo en cumplimiento de las normativas legales, y luego el tema de hacking, bueno, pues es que es un mundo mucho más amplio y mayor, ¿vale? Que no es interesante que conozcamos o que debamos conocer. Lo que sí que debemos conocer es que la seguridad es importante, es a nivel de normativa y a nivel de tratamiento de datos. De tratamiento de información, mejor que de datos.
Y el tratamiento de datos es a nivel de antivirus, tanto de servidores como de usuarios para que no se corrompa esa información, y a nivel de firewall para denegar servicios, ¿vale? Que son los dos puntos principales de seguridad que debemos conocer en este momento, ¿vale?